Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la posmodernidad, pero nos vamos a ocupar de Vattimo, Gianni Vattimo, un filósofo italiano que le ha dedicado mucho de sus escritos y de su pensamiento al estudio y la interpretación de la posmodernidad. Este es el tema, por ejemplo, de su libro El fin de la modernidad, que es lo que nosotros vamos a comentar acá, pero también de otros, como por ejemplo La sociedad transparente y varios otros también trabajos relativos al tema. Su interpretación vendría a ser una combinación del pensamiento de Nietzsche acerca del nihilismo y la muerte de Dios y el pensamiento de Heidegger acerca de la historia de la metafísica o el fin de la metafísica. En ambos lo que tenemos en principio es el rechazo de lo que sería una característica de la modernidad, que es la concepción lineal de la historia, acorde con la idea de progreso, es decir, ver la historia como una progresiva iluminación, un proceso de apropiación cada vez más pleno, de conocimiento más completo y que también implica la idea de superación. Una visión totalmente opuesta a la concepción antigua de carácter naturalista y cíclica, que ve el ser como eterno retorno. Nietzsche trata de esta cuestión en su Consideración intempestiva 2, titulada justamente de la utilidad e inconvenientes de la historia para la vida. Allí rechaza justamente esta manera de entender el ser y la vida como preámbulo o epígono. Es decir, que no trata el ser en su ser aquí y ahora, sino en su evolución según ritmos necesarios que por lo tanto mantienen una cierta estabilidad. O sea, para este historicismo metafísico propio del siglo XIX, el ser no está, sino que evoluciona. En cambio, para Nietzsche y Heidegger, el ser es sobre todo evento, acontecimiento, lo que nos remite a nosotros, a nuestro tiempo, a lo que es el ser ahora, aquí y ahora. La cuestión es entonces comprender en qué punto estamos nosotros y el ser, interpretar nuestra condición o situación. Ahora, en el caso de Heidegger, esta crítica se vincula a la crítica heideggeriana a la historia de la metafísica, que para él es historia del olvido del ser. ¿Y por qué del olvido del ser? Porque no piensa el ser en sí, sino su evolución, porque reduce el ser a valor en ese camino de creciente iluminación. Entonces dice, del ser no queda nada. Y eso es justamente el nihilismo, la reducción del ser a valor, por el cual del ser no queda nada. El ser solamente es el valor del sujeto, está siempre subordinado al sujeto que lo piensa y que de algún modo vendría a ser su fundamento. O sea, el sujeto es fundamento de todo conocimiento, de lo que se llaman el Grund, fundamento. En cambio, Nietzsche y Heidegger postulan, en lugar del Grund o fundamento, la necesidad de hundimiento, de abismo, el Abgrund. Y a la inversa propondría dejar que se pierda el ser como fundamento seguro de sí mismo. Ese ser que apuntaba al fin último, a una meta, a un valor supremo, para saltar a su abismo. Hay algunas diferencias, pero un fuerte acercamiento entre el pensamiento de Nietzsche y Heidegger. Veamos, para Nietzsche el nihilismo tiene que ver con la muerte de Dios y la desvalorización de los valores supremos. Para Heidegger significa la reducción del ser a valor. O sea, se refiere a la indebida pretensión de que el ser,
en lugar de subsistir de manera autónoma, esté en poder del sujeto. Por ejemplo, Adorno, a propósito de esto, interpreta que Heidegger quiere inclinar la relación sujeto-objeto a favor del objeto, que sería, digamos, todo lo contrario que hizo la modernidad, ¿no? Con Descartes, que habla de yo pienso, etc. Entonces veamos qué valores oponen. Por ejemplo, Heidegger. Heidegger habla de, en lugar de la voluntad de poder, la piedad, el andenken, o sea, la errancia del pensar, el camino del pensar. En lugar de la voluntad de poder, la serenidad y aparte la poetización de la vida. Nietzsche opone, digamos, al nihilismo consumado, positivo, la oportunidad para crear nuevos valores, que serían entonces los valores artísticos, la voluntad de creación, de transmutación de los valores, la estetización, o sea, el embellecimiento de la vida, el decoro, no a la vida, verdad desnuda, sino más bien las máscaras, el simulacro. Todo esto es sobre todo de la etapa de Nietzsche, de la Gaia Ciencia, donde justamente después de plantear la muerte de Dios, está hablando de esta manera de tomar las cosas con más ligereza. Ahora bien, esto en Nietzsche corresponde al nihilismo consumado, es decir, acabado, completado, porque también habla Nietzsche del nihilismo trunco. El nihilismo completado que tiene que ver con la muerte de Dios, que se desaparecen todos los valores, hay que crear nuevos valores. El nihilismo trunco es cuando no se ha consumado la muerte de Dios, la muerte de todos los valores. Un ejemplo que nos da Bátimo es el del marxismo, porque el marxismo apunta a ideales, a la liberación del hombre, del fin de la sociedad de clases, a ciertas utopías que no se logran. También otro de los posibles ejemplos de nihilismo trunco es la crítica de la Escuela de Frankfurt a la industria cultural, que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Todo lo que ven la Escuela de Frankfurt en la industria cultural, en los más media, como efectos de alienación, masificación, todo eso también sería una forma de nihilismo trunco. Para Nietzsche se trata de entumecimientos metafísicos, nostalgias de Dios, la búsqueda de causas últimas. Y en ambos casos, tanto para Heidegger como para Nietzsche, se descarta entonces la idea de progreso y de superación. Porque la metafísica, esa de la cual Heidegger dice que es el fin, nos encontramos en el fin, es como una especie de enfermedad de la cual hay que recuperarse. Entonces no hay progreso, sino que lo que vale ahí es el aquí y ahora, el evento, el acontecimiento. Y aquí Bátimo agrega algo, no a la idea de lo nuevo, de la novedad, porque justamente la novedad podría implicar también la idea de una superación, de una evolución hacia algo superior, ¿no? Aquí la idea de fin de la historia adquiere sentido de disolución, de dispersión de los centros. El hombre, dice, esto es una frase de Nietzsche, deja el centro para dirigirse a la X. Y aparece la idea precisamente de no a una sola historia. Esa interpretación de una sola historia implicaba la existencia de un centro, un mundo occidental, la fecha de nacimiento de Cristo. Había como una especie de exceso de conciencia histórica que se transformaba en una especie de enfermedad. Esto es lo que también decíamos en la perspectiva 2, planteaba Nietzsche, ¿no es cierto? Ver todo como una evolución hacia un epígono, un prólogo.
Después en Humano, demasiado humano, ya no habla de esa cuestión, pero en la Calla Ciencia o Ciencia Jovial vuelve a hablar de la cuestión en el sentido de la muerte de Dios, que sería justamente la entrada a la posmodernidad, que disuelve también la noción de verdad. Y empieza entonces, si no hay una verdad, lo que hay son expresiones metafóricas. Esto ya lo teníamos en Benjamin, un escrito del 38, plantea que la historia como un proceso unitario es una construcción del pasado, de las clases sociales dominantes. ¿Y qué es lo que se transmite de ese pasado? Lo que se considera relevante. Y por lo tanto es el punto de vista de lo que hacen la historia, o sea, de las clases dominantes. Los pueblos primitivos ya habían comenzado a rebelarse frente a esta concepción unitaria. Y esto es lo que se va a rechazar. Se postula la existencia de muchos centros, lo cual es una ventaja para la aceptación de la diversidad, tanto étnica como de géneros, de culturas, de costumbres. Se impone considerar la historia de los modos de vida, la historia de los dominados, inclusive historias tales como otras vivencias humanas, la alimentación, la sexualidad. Y como decía Benjamin, y ya lo hemos visto, también la historia de los vencidos, no solamente la de los vencedores. Bueno, en suma, Bátimo propone interpretar la posmodernidad a la luz de la noción del eterno retorno y del rebasamiento de la metafísica. Tomar la crítica heideggeriana de la metafísica y el anuncio nietzscheano del nihilismo como momentos positivos para la reconstrucción filosófica y no tan solo como síntomas y denuncias de la decadencia, sino como una renovación de la filosofía. Veamos entonces cómo se produce ese cambio, ese paso, frente a la antigüedad, dominada por una visión naturalista y cíclica del curso del mundo. La modernidad elabora la herencia judeo-cristiana de la idea de historia como historia de salvación. Y esto es precisamente lo que se va a abandonar en la posmodernidad, que rechaza la idea de progreso, de evolución, de superación. No hay superación porque el ser no es estable. Por lo tanto, también se rechaza la idea de lo nuevo. Se viene más bien con la experiencia del fin de la historia y disolución de la categoría de lo nuevo. Lo nuevo sería la desaparición de lo nuevo, por lo tanto, el retorno. Vuelven los valores de la antigüedad griega, tiempo cíclico, eterno retorno. Y acá me atrevo a dar una opinión muy personal, que en realidad lo que veo yo en la historia es como un movimiento pendular. A periodos de seriedad le siguen periodos de ironía, periodos de imperio de la razón, periodos de imperio de la imaginación, de las facultades artísticas. Es el descubrimiento de Nietzsche sobre el eterno retorno, aunque nunca vuelve igual, nada vuelve igual, sino con un más o un menos, fenómeno que está impreso en los nombres precisamente precedido del neoclasicismo, neorromanticismo, neoliberalismo, y que siempre hacen un movimiento de péndulo, que van de uno al otro opuesto. Pero ojo con el tema del fin de la historia, porque historia la entendemos como sinónimo de historia lineal, sí sería entonces el fin de la historia. Bátimo dice no al olvido de la historia. Lo que se abandona es esa idea de historia lineal y la posmodernidad se da como disolución de esa historia única, lineal, y se da como dispersión y multiplicación de centros. A la historia de los hechos políticos, sociales, militares se opone la historia de los modos de vida y, como decía Benjamin, la historia de los vencidos. Entonces, lo que se da con la posmodernidad es que el fundamento, el pensamiento fuerte, fundado,
resulta ser superfluo. ¿Por qué? Porque igual que con el Dios de Nietzsche, el Dios que ha muerto, desde que el saber no tiene necesidad de causas últimas y no es necesario, pierde sentido el imperativo de verdad. Precisamente el nihilismo vendría a ser, en este caso, la inutilidad de los valores supremos, los valores últimos. La realidad, el mundo verdadero, se convierte en fábula. Y por tanto la experiencia es un puro simulacro, no es experiencia auténtica. Y ya vimos que el esforzarse por restablecer algo propio o auténtico, en términos de Nietzsche sería nihilismo reactivo. Es decir, un esfuerzo por abatir el dominio del objeto y restablecer el predominio del sujeto, siempre como protagonista, fundamento y constituyente del objeto, como bien decía el kantismo, ¿no? La expresión máxima de la modernidad. Frente a esto, el nihilismo surge como nuestra última chance. Este consiste en la suspensión de esa contundencia del mundo y por lo tanto se da el debilitamiento del ser de la realidad. Todo está dado, comienza a estar dado como narración. También hasta la técnica se transforma en un relato. Verla así significa que se la despoja de sus pretensiones de constituirse en una realidad fuerte. Y el mito, entonces, de la técnica deshumanizante y la realidad de ese mito en las sociedades de organización total aparecen como entumecimientos metafísicos que continúan interpretando la fábula como verdad. Entonces, lo que Nietzsche llama el nihilismo consumado, así como el Abgrund, el abismo, ¿no? La falta de fundamento heideggeriano, propone dejar que se pierda el ser como fundamento para saltar ese abismo. Nos invitan a vivir una experiencia fabulada de la realidad que aparece también como nuestra única posibilidad, porque se trata ahora de la época de la debilidad del ser. Pero ojo con Nietzsche y con Heidegger, porque en ellos lo que más pesa es el abismo, o sea, la falta de fundamento, el que todo sea nada más que fábula. Pero aunque también, y una diferencia con Heidegger, para Heidegger la técnica no es pura fábula o relato, sino que es destino. Destino con el cual tenemos que convivir. Y ahí es una importante diferencia. Pero destino también como un acontecimiento, como un evento, como algo que se da como una necesidad. La cosa es que cuando se dice de un evento que es destino, se vuelve un poco fuerte. Pero no se trata de fábula, entre otras, sino una necesidad. Bueno, aquí dejamos por hoy, pero en la próxima también vamos a continuar con el pensamiento de Bátimo. Y como acá sí hemos nombrado Heidegger, Nietzsche, etc., les recomiendo que vuelvan, que regresen a los otros videos o encuentros en que nos hemos dedicado a estos pensadores. Por ejemplo, en el caso de Nietzsche, todo lo referente a la Gaia Ciencia o Ciencia Jovial, donde habla de la muerte de Dios y habla del nihilismo. Y en Heidegger, gran parte de la obra de Heidegger, pero sobre todo quizás la interpretación acerca de la técnica y algo que va a estar más relacionado con lo que vamos a ver en la próxima, que es acerca de la obra de arte. Bueno, como siempre les pido que me pongan likes,
que hagan comentarios y que se suscriban y hasta la próxima.